de los hermanos que nos acompañaron, así que ahora retomamos la clase con el tema, pero antes nos vamos a orar, vamos a también disponer nuestro corazón para ofrendar al Señor y después nos abocamos al tema que tenemos para considerar hoy. Así que oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día. Gracias porque todo buen regalo, toda buena dádiva viene de ti, Padre, desciende del cielo y ha sido para bendición de nuestras vidas. La vida eterna que nos has dado en la salvación en Cristo Jesús y todas las bendiciones, agradecemos por ello y te damos gracias porque en esta mañana grandes y niños podemos llegar hasta este lugar con alegría y con un corazón abierto para cantar y alabar tu nombre y ahora abrir tu palabra, escuchar tu voz. Queremos que la misma toque nuestros corazones y que derrames tu bendición sobre todos los presentes, sobre las familias representadas y sobre aquellos que hoy no han podido venir, que tú los estés acompañando. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Leo, te pido que me ayudes con la ofrenda, con la bolsa. Gracias. Hoy vamos a continuar con el tema de la doctrina de la salvación y vamos a ver un tema, vamos a tratar, yo lo he programado para empezar y terminarlo hoy, que es el tema de la propiciación. La propiciación o propiciar en verbo o en nombre, sustantivo, como le decimos nosotros. ¿Alguno ha escuchado alguna vez esta palabra propiciación? Ahí Hernán me dice que sí. Me dice que sí. No es una palabra muy común, no la escuchamos de puertas afuera de la iglesia, no se escucha hablar. Antes decíamos, vos la lees la escuchás en la televisión, la ves en el diario. Hoy decimos, la escuchamos en las redes sociales, la ves por ahí, no se escucha. Y lo primero que tenemos que hacer es definir qué es. Aparece pocas veces en la palabra de Dios. Pocas veces, para que tengamos una referencia. La palabra propiciación aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Lo voy a marcar acá. 3 veces en el Nuevo Testamento. Pero son unos versículos que nos dejan una enseñanza importante. Y aparece la palabra propicio 9 veces. Es tomado, derivado del verbo propiciar. ¿Alguno sabe qué quiere decir? Porque si no sabemos qué quiere decir, empezamos mal. Todos tenemos que saber qué quiere decir propiciación o propiciar. Quiere decir aplacar la ira, apaciguar el castigo, haciéndose alguien que estaba por sufrir una consecuencia grave de un castigo, le pasa algo leve,
le transforma, vamos a decir, esa tragedia que esperaba en algo bueno. Acá es aplacar, apaciguar la ira que tiene alguien en contra de otro por lo que le pasó. Y acá va más allá de la bronca o la molestia. Yo voy a leer una historia para que la ilustremos. Esto no es un ejemplo, no es un tipo, pero en la Biblia vamos a ver que había alguien que estaba enojado al extremo de tal forma que tenía ira. Y alguien trató de apaciguar ese ira, ese enojo. Vamos al libro de Génesis. No estamos hablando todavía de la propiciación, sino que estamos hablando, viendo un ejemplo. Génesis, capítulo 32. Cuando estuvo el hermano Christopher, él habló justamente Génesis 32, del versículo 22, cuando Jacob lucha con el ángel. ¿Se acuerdan? Ese pasaje que él habló es justamente, tomó ese pasaje desde el 22. Pero yo voy a leer desde antes. ¿Sabe una cosa? Génesis 32. Jacob, hago una introducción, es uno de los personajes para mí con un gran enigma o interrogatorio en la vida. ¿Por qué? Porque él había nacido con la promesa de que él iba a recibir la bendición antes que naciera. Para que esto está en Génesis capítulo 24, 25, 26, un capítulo anterior. Él nace, era el hijo de Isaac, y nace en su mamá nacen gemelos, nacen dos nacimientos en el mismo momento. Primero nace su hermano, que va a ser el primogénito, Esaú, y después nace Jacob. Jacob era el menor. Pero Dios ya había prometido a la mamá antes que, no se hacía ecografía, así que, pero antes de que naciera, Dios le había prometido que tenés dos bebés en tu seno, y el menor o el más chico, el que va a nacer después, unos minutos después, va a ser superior al mayor. Eso era. En realidad el mayor, el primogénito, recibía mayor bendiciones de parte de Dios. Nacen los dos. Ahí estaba su mamá, Rebeca, su papá Isaac. Vivían en tiendas, en grandes carpas, porque eran personas nómades. Y bueno, el papá tuvo la predilección por el más grande, por Esaú, y la mamá tuvo la predilección por Rebeca, por su hijo más chico, que era Jacob. Y Jacob era, por lo que nosotros vemos en el relato bíblico, un bandido. Un bandido. Y cuando ya eran unos muchachos que andaban en el campo, cazando, trabajando, Jacob muy cerca de la casa, muy cerca de la mamá. Un día viene Jacob, Esaú, cansado de las tareas diarias, con hambre, y él estaba cocinando y le pide la comida. Aparentemente era un guiso de lentejas, dice que era un guiso de color rojo. Entonces le dice: convídame, Jacob, de lo que vos estás haciendo, se huele muy rico. Y Jacob, como siempre fue, le dice: bueno, yo te lo doy, pero me tenés que dar algo. Dame tu primogenitura, dame todos los derechos que vos tenés de ser primogénito. Era importantísimo. Y Esaú dice: estoy cansado, tengo hambre. ¿Qué me sirve la primogenitura ahora? ¿Cómo? Y se lo cambio. Pero fue un hecho que está narrado en el libro de Génesis. Pasaron los años. Isaac se pone mayor y en un determinado momento tiene que dar la bendición. Yo estoy introduciendo para que lleguemos acá a este capítulo 32. Va a dar la bendición, y la bendición era el momento especial. Hoy prácticamente no existe, pero en un contexto de hace 3.500 años atrás era importantísimo. Era cuando él repartía la herencia más que material. Decir: che, bueno, a vos te tocan 500 ovejas y a vos te tocan 300 ovejas. Era la bendición espiritual de la familia. Y llegó el momento, Isaac no veía,
había perdido la visión, ya estaba mayor, siguió viviendo unos cuantos años más, Isaac. El Señor le dio vida más. Si yo voy a dar la bendición a mis dos hijos y tenía que venir primero siempre el mayor, había un orden. Y la mamá se entera y le dice, ¿sabes una cosa, Jacob? Tu papá va a dar la bendición y se la va a dar a Esaú. Se la va a dar a Esaú porque él es el primogénito y a vos también te va a dar la bendición, pero va a ser de segunda, porque no eres el primogénito. Y ahí traman entre la mamá y Jacob una trampa, se disfraza, se viste, se pone la ropa de él. Yo te voy a preparar una comida, vos vas a ir, vas a sentarte con tu papá, vas a comer y vas a recibir la bendición. Y lo engaña el papá. El padre no veía, me parece que no sos Esaú, pero te toco, y lo bendice pensando que era Esaú. Era un mentiroso, un estafador, un engañador. Dios había dicho que iba a ser así. Dios permitió que sea, pero eso no quita. Esaú fue tal el enojo que tiene cuando viene y le dice, bueno, papá, ahora bendecime. No, yo ya te di la bendición. Pero ¿cómo? Si yo recién estoy llegando acá. Todos están narrando los capítulos anteriores. Le dio tal furia, tal ira, enojo, que si lo veía Jacob, ¿qué pasaba con Jacob? Lo mataba, dice Dula. Efectivamente, no es que le iba a dar una trompada y se iba a caer al suelo. No, lo mataba. A tal punto que Jacob tiene que escapar, se va. Rebeca le dice, mira, andate a la casa de mi familia que está allá. Y él se va y escapa y huye. Y en su vida le quedó esa carga con ese hermano. Va, llega a la casa de Labán, ahí era tío de él, se enamora de una de las hijas. Entonces Labán le dice, bueno, ya bien, yo te voy a dar esta hija mía para que pero tenés que trabajar 7 años. Trabaja 7 años y recibe la misma paga que había hecho él. Lo engañó, porque no le dio la que él quería, sino le dio la hija mayor. Y yo iba a trabajar 7 años más. Wow. Pasaron como 20 años. Jacob tenía 2 esposas. Cada una de estas esposas tenía una sierva, le llama la palabra de Dios. Y él había tenido hijos con estas 4 mujeres. Ya había crecido la familia. Cuando estuvo Christopher era el relator del capítulo 22. Pero vamos a irnos antes de esto. Pasan unos 20 años desde que Jacob y Esaú se distanciaron. No se vieron más. No se vieron más. Y Jacob dice, yo tengo que... Sale de la casa de la casa de su suegro, de haber trabajado 7 años por una y le da Lea, después 7 años por Raquel, que era la que él más quería. Tengo que volver y tengo que terminar, tengo que cerrar esta cicatriz que hay en la vida. Y miren lo que dice el 32:9, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me bendijiste, vuélvete a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy de todas las misericordias y de todas las verdades que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé el Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre de los hijos. Dice, ahora me voy a encontrar con él, tengo que volver. Habían pasado mínimo 14, estimemos 20 años, y él va a volver a encontrarse con su hermano. Versículo 20. Y diréis, ¿qué hace Jacob? Empieza a prepararse y dice, vamos a hacer una cosa. Voy a obviar el relato porque es largo. Y dice, mire, él iba volviendo con su familia, con sus hijos, con sus 2 esposas, con sus 2 concubinas, con una manada grande de ovejas, de animales, y dice, voy a hacer una cosa, voy a empezar a ir poniendo adelante los animales, y les voy a ir poniendo los animales para que Esaú vaya tomando eso que le pertenece a él. Después voy a poner a mis hijos, a mis mujeres, y voy a ir preparando el escenario cuando yo me vaya a juntar con él. Versículo 20. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras de nosotros. Ustedes tienen que decir, atrás viene Jacob.
Entonces llegaba el pastor con 300 ovejas, llegaba el otro con 500 cabritos, dice, porque pensaba, léase ahí Jacob en su mente, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro y quizás sea acepto. Apaciguaré la ira. Él todavía sentía de que la ira de hacía 20 años atrás de Esaú estaba presente. Entonces se prepara, le voy a dar 500 ovejas, 1000 cabritos, le voy a mostrar mis esposas, le voy a mostrar a mis hijos, y al último estaba él con Rebeca y José. No había nacido todavía Benjamín. Capítulo 33. Entre allí ocurre lo que relató el hermano ese domingo que estuvo. Capítulo 33 de Génesis. Alcanzó Jacob sus ojos y miró, y aquí que venía Esaú, y los 400 hombres con él, y repartió él los niños entre Lea y Raquel y sus 2 siervas. Los hijos, ahí cuando habla de los niños, su hijo. Puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus hijos, a los hijos que habían sido con ella, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó 7 veces hasta que se llegó a su hermano. Todo esto, va a decir, qué teatrero que era. Si este era un farsante. Es para hacer una historia, una serie de Netflix. ¿No es cierto? Pero acuérdense que él pensaba, versículo 20, apaciguaré su ira. Y había preparado todo esto. Y él realmente sentía en el corazón, tenemos que cerrar esta cicatriz, esta pelea, que había sido grande, decir, pero por una bendición era importantísimo. Era importantísimo. Y armó eso, y él se va, como dice ahí, inclinó, se arrodilló, se reverenció 7 veces en ese camino que eran 200, 300, 400 metros, hasta que llegó Esaú. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloró. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Entonces Jacob le respondió, son los niños que Dios me ha dado, Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron sus siervos, ella, sus niños, y se inclinaron. Vino Lea con sus niños, se inclinaron, y después vino Raquel con José y se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todo este grupo que me he encontrado? Y Jacob les respondió, el hallar gracia delante de los ojos de mi señor, de mi hermano tuyo, Esaú. Y Esaú dijo, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para aquí y lo tuyo. Lo que él creía que iba a sacar el cuchillo esos 400 hombres y la ira de 20 años atrás, había sido apaciguada. Había sido apaciguada. Él preparó, él creyó que era necesario que en 20 años tenía que preparar, entonces dijo, le voy a ofrecer 300 corderos. Más adelante lo dice, lo dejo para que lo lean. 500 cabritos, mis hijos, las mujeres, las concubinas, las esposas. Y él quería que la ira, que que es más que enojo, fuera apaciguado, fuese propiciado. Y ahí viene el tema de la propiciación, apaciguar la ira y el enojo. La palabra de Dios nos habla de la ira de Dios. Es algo que muchas veces no se escucha hablar. Claro que si yo voy a preparar un mensaje para la iglesia, voy a preparar una conferencia de jóvenes, y no va a ser muy lindo que yo diga voy a hablar de la ira de Dios. Pero yo leo, pasaje que ya hemos leído, Juan 3, 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa
a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, no dice estará, está sobre él. Y si nosotros nos acordamos, cuando vimos Romanos, los primeros capítulos, versículo 18 del capítulo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que los hombres cometen, que detienen con justicia la verdad. La ira de Dios es una realidad. En la antigüedad, en tiempo de Jacob y Esaú, y posteriormente, las sociedades, los pueblos paganos, decían, hay que apaciguar la ira de los dioses. Y ofrecían sacrificio, inclusive había pueblos que para apaciguar la ira de los dioses sacrificaban a niños. Pero la palabra de Dios nos va a mostrar, por ejemplo, Salmo, vamos a leer varios. (7:11) escribía David, Dios es juez justo. Dios está airado contra el impío, contra el pecador, todos los días. Nosotros hablamos de que Dios es amor, Dios es verdad, Dios es justo. Y vamos a decir así, el motivo, la justificación por el cual Dios manifiesta, está airado. En la nueva versión internacional dice, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Yo quisiera poner la ira de Dios, esa causa de su justicia, porque ve cómo la maldad de los hombres, vos y yo, los que están afuera, los que estamos adentro, nos rebelamos contra Dios. Por eso necesitamos de la propiciación de Dios, de que Dios se apacigüe su ira a causa de su justicia. Yo iba a traer algo para ilustrarles un poquito cuando hablamos a veces de la justicia de Dios. Dios es justo. Y esa justicia se tiene que cumplir siempre. Iba a traer una moneda. Iba a traer dos para que las vieran. No iba a traer ninguna de comunes porque no valen nada. Iba a traer una y me olvidé de traerla para que vieran. No tengo. Tengo algunas de plata. Iba a traer una del Mundial de Qatar de plata. Entonces salió la pelota, dice el Mundial, y atrás salía el logo que tuvo el Mundial. Y después iba a traer una de Estados Unidos, donde está la imagen, el grabado de Kennedy, y atrás está el escudo que tiene los Estados Unidos, el águila, que lo conocemos. ¿Por qué? Porque si trae una de 10 pesos ni la van a ver ustedes. Entonces, yo no puedo separar la imagen de la cara de la moneda, por ejemplo la de 50 centavos que tengo de Kennedy, con el escudo que está atrás. No podemos separar de que Dios es justo, es amor, es verdad, pero que la ira de Dios es sobre aquel que vive en pecado. Yo leí 2 versículos del Nuevo Testamento, más del Salmo. Pero la palabra de Dios nos muestra, menciono uno, ya que tenemos Salmo 86:15. Me equivoqué la cita, me parece. A ver. Sí, yo veía el 17. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira
y grande en misericordia y verdad. La moneda me muestra la justicia de Dios y también me muestra la ira de Dios. Pero qué bueno que Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Significa que Él va a esperar al máximo. Este versículo se repite muchísimas veces. Hoy tenemos en el celular, creo que todos los que están acá deben tener un celular. Pueden bajar la aplicación de la Biblia y pongan y van a ver todas las veces que aparece 103.8, 145. Y Hernán comenzó con el salmo porque para siempre, dice la versión 60, es tu misericordia. Es un versículo, eran esos salmos que eran cánticos antifonales, lo recitaba uno y el pueblo respondía, porque para siempre es tu misericordia. La ira de Dios es una realidad y se va a manifestar porque la palabra de Dios lo dice. Y así como Jacob trataba de apaciguar la ira de Saúl, que se la tenía jurada. ¿Cómo terminó la historia? Yo cuando la leí anoche repasando, es una historia como nosotros, pero me dio una sensibilidad especial porque después de 20 años los hermanos se abrazaron y ¿qué dice? Lloraron. ¿Se apaciguó la ira? Se apaciguó la ira. ¿Fue necesario los 300 ovejas o los 500 cabritos? No, no. Hay un personaje relatado en el Nuevo Testamento que dijo, sé propicio Dios a mi pecador. La Biblia le llama con un calificativo, no con el nombre. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? El publicano. Jesús cuenta la historia de que un día, dice, les voy a contar una historia, una ilustración. Puede haber sido cierta, puede haber sido ficticia, pero nos enseña una verdad bíblica. Vino un religioso y que se sentó en el templo a orar y dijo, gracias Señor, porque yo oro 3 veces al día, ofrendo el sábado, me acuerdo de vos. Señor, gracias, 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 porque soy bueno y no soy como este pecador que está ahí. Y el pecador lo único que decía, que era el publicano, sé propicio a mi pecador, apacigua tu ira por mi pecador. De ahí es que nosotros necesitamos la propiciación de Dios. Lo que pasa es que el religioso, el judío, se creía que iba a apaciguar la ira de Dios con orar 3 veces al día, ayunar 2 veces a la semana, cumplir la ley, cumplir los sacrificios, cumplir esto, y yo soy bueno. Y hoy nosotros creemos que vamos a apaciguar la ira de Dios diciendo, yo, Señor, yo hago el devocional todos los días, oro, ayudo, el que viene a tocarme el timbre, les ayudo, les doy una ayuda, voy los domingos, canto, alabo, tengo varias Biblias, pero no sirve de nada. Porque nosotros muchas veces creemos, hacemos como Jacob. No digo que la historia de Jacob y Esaú es una figura de Cristo, que Esaú es figura de Cristo. No, yo lo estoy tomando como una ilustración. Y nosotros queremos apaciguar la ira de Dios. Yo voy a ir a la iglesia para que el Señor me perdone. Y peor, yo voy a ir a la iglesia para que el Señor me bendiga. Y lo único que podemos hacer es como el publicano que estaba el último de todo y se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. Señor, apacigua tu ira, extende porque tu misericordia es grande y tu ira es lenta. El amor de Dios, vamos a utilizar una expresión que a veces va por el ascensor, va en un auto a alta velocidad y la ira de Dios va caminando.
pero en un determinado momento en el tiempo va a llegar. De la palabra propiciación, propiciar, apaciguar la ira, hay un término que aparece 23 veces, 22 de ellos en el Antiguo Testamento, que era el propiciatorio. ¡Ay, qué término complicado! 22 veces. Bajen la aplicación, pongan propiciatorio. Yo lo saqué de versión Reina 60. Puede que en otra, pero seguro que no debe haber mucha diferencia. 23 veces. ¿Qué es lo que era el propiciatorio? Era un objeto, en primer lugar. No era una operación, no era un tratamiento, no era un título. El propiciatorio. ¿Alguno se acuerda qué es lo que era el propiciatorio? Era la tapa del arca. Bien. Bien. Era la tapa del arca. Bien. En el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento. Los chicos ya van aprendiendo los libros del Nuevo Testamento en la apertura. Hoy llegaron hasta Colosenses. En el Antiguo Testamento, la propiciación era temporal. Dios había establecido cuando se junta con Moisés, y Moisés representaba a 3 millones de personas en el pueblo de Israel, y le dice: ¿sabe una cosa, Moisés? Vamos a hacer un pacto. Yo los voy a bendecir, ustedes me tienen que obedecer. Está en el libro de Deuteronomio, está todo. Pero vamos a hacer una cosa. No van a ofrecer sacrificios donde quieran. Yo te voy a ejemplificar, yo te voy a ilustrar, yo voy a hablar con ustedes con imágenes. Y Dios habla con el pueblo de Israel y le enseñó visiblemente, dice. Y diseñó el tabernáculo, que entre una tienda era un templo móvil. Una gran tienda de campaña en el desierto, y durante 40 años los acompañó, y después tuvo hasta que se construyó el templo de Salomón con cimientos, con paredes. Pero yo te voy a enseñar que no pasa por el rito, sino pasa por los principios bíblicos. Y todo israelita tiene que traer un sacrificio. Y había una parte grande que era el atrio, y allí en el atrio estaba el altar de los sacrificios, donde se degollaban los animales, se ofrecían los sacrificios por el pecado, por la culpa, el holocausto. Levítico 1 al 7, está todo explicado allí. Y después venía la carpa propiamente dicha, que estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo era donde entraban los sacerdotes. En la parte libre, al aire libre, donde estaba el altar, era de bronce. Estaba la fuente de bronce donde se lavaba, era todo bronce. Cuando entraba la carpa, estaba todo con pieles de animales, recubría la parte exterior, protegía el calor y el frío, y adentro eran todo de telas. Estaban la mesa de los panes, y ahí entraban los sacerdotes permanentemente, se lavaban en la fuente. Atrás estaba el lugar santísimo, donde no podía entrar nadie. Solamente el sumo sacerdote, un solo día al año. Afuera era bronce, en el lugar santísimo era todo oro. Y allí estaba el arca, que era una caja más o menos de 1 metro y pico. Eso está narrado en Éxodo 25, donde esa caja de oro representaba la presencia de Dios. Yo voy a estar acá, le dice Dios. Yo te estoy dando una ilustración. Estaba la columna de humo, de fuego, ¿se acuerdan todo eso? Y era la representación. Estaba el arca, dentro del arca, ¿qué está? ¿Qué había dentro del arca? Las tablas de la ley. Acá está. Estos son mis principios. Éxodo capítulo 20. Estaba una vasija con maná
para decir, el que da la vida y el alimento es Dios, y la vara de Aarón que reverdeció, que aparentemente fue puesta después. Esa caja estaba tapada, la tapa posterior. No encuentro ninguna caja acá, pero la tapa era el propiciatorio. El interior no se veía. El pueblo de Israel no entraba. A ver, hoy el día del perdón, el día de la expiación, el día que entraba y hacían cola para entrar. No. ¿Quién veía el arca? El sumo sacerdote, un solo día del año. Entonces, estas van a ser las condiciones que yo te voy a mostrar. Sobre el propiciatorio, sobre la tapa, bien dijo Sergio, había labrado dos querubines, dos ángeles del orden de los querubines, protegiendo y mirando hacia el propiciatorio. ¿Dónde había dos querubines más? Antes, en la puerta del Edén. Querubines son los que custodian la justicia y el trono de Dios. El sumo sacerdote podía entrar un solo día. Eso está narrado en Levítico capítulo, ¿dónde lo anoté? 16, creo. A ver. Es lo que el pueblo de Israel llama el día del perdón. Ellos todavía, ustedes habrán escuchado, que hacen el día del perdón, el día de la expiación. Hoy no hay lugar santísimo, no hay lugar. El sumo sacerdote hacía un sacrificio. Ustedes, Levítico 16, después léalo, es muy interesante, muy lindo. Suena medio anticuado, pero entraba, sacrificaba un animal por el pecado propio, sacrificaba un animal en representación por el pueblo, tomaba del altar unas brasas, las ponía en un recipiente, ponía las brasas, entraba al lugar santo y al lugar santísimo, que no había luz, no tenía ventana, no había puesto una luz de emergencia, había una lámpara que daba una luz muy tenue. Entraba con ese recipiente que tenía las brasas ardientes y ponía incienso. Y dice que el lugar santísimo se llenaba del incienso. Imagínense el incienso puro, especial. Las brasas estaban ardientes. Salía y tomaba sangre del animal que se sacrificaba y volvía a entrar 2 veces con un recipiente con sangre. ¿Y qué hacía? Rociaba, digamos, como que pintaba ¿qué? El propiciatorio, la tapa con sangre de ese animal. Va a decir, suena feo a nuestra cultura. Cuando entraba el sumo sacerdote, ¿qué veía del arca? No veía la ley, estaba tapada. No veía el maná, sabía que estaba ahí. Sabía que era la presencia de Dios. Veía la sangre seca del año pasado. No venía un señor o una señora después y limpiaba el arca y la lustraba todos los días o con un limpiametal. No. Únicamente el sumo sacerdote era el que podía entrar ese día solamente. Y cuando llegaba, veía la sangre del año pasado seca, lo que quedaba. Y rociaba nuevamente con sangre. Y decía, yo vine el año pasado. Y la ira de Dios fue apaciguada, porque si no yo caía muerto acá. Y nuevamente este año, ese cordero que murió allá afuera fue mi sustituto y yo puedo entrar acá y rociar nuevamente y salir. Era un día, un festejo, toda una, podemos decir una ceremonia, una fiesta, una solemnidad en el día del perdón.
Esto que está narrado en Levítico capítulo 16, él sabía que la ira de Dios había sido apaciguada, había sido propiciada, estaba el propiciatorio. Él sabía que eso representaba la justicia de Dios, que la justicia decía, yo debo morir. Pero la ira de Dios se ha detenido porque un animal inocente murió. Yo estoy trayendo acá la sangre y la pinto, desparramo. Y la expiación era temporal hasta el año que viene. Por eso cuando las 22 veces que se menciona siempre habla del propiciatorio. En el Antiguo Testamento, la tapa. Los 3 versículos que aparece propiciación en el Nuevo Testamento los vamos a leer ahora. El primero, Romanos. Y ahora nos vamos al Nuevo Testamento. Nos vamos a la propiciación del Nuevo Testamento. Romanos 3, 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que crean en Él, acordémonos, cuando está Él con acento es pronombre, crean en Cristo. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La ira de Dios está sobre ellos. Es lo que dice Pablo unos versículos antes. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todo lo que yo relaté ahora, la historia de Saúl, el propiciatorio, es para explicar este versículo. Habla, justificación, versículo 24. Habla de gracia, habla de fe, habla de redención. Creo que 2 domingos hablamos de la redención, de la libertad y cantamos de la redención. Y el versículo 25, a quien Dios puso por propiciación. Él apaciguó su ira por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Recuerden, necesitamos ser propicio porque Dios es justo. Y pasar por alto, propiciar, apaciguar la ira de Dios en su paciencia por los pecados pasados. Ahora entendemos estos versículos del Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento, la propiciación es definitiva. Dos versículos más donde aparece nuevamente el término. Lo va a decir Juan en 1 Juan. Primera Juan 2:2. Vamos a leer desde el 1 para que entendamos la continuación. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. El que peca, la ira de Dios está sobre él. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él y Cristo es la propiciación
por nuestros pecados. Él apaciguó mediante su sangre, mediante su sacrificio, la ira de Dios. No solamente los nuestros, sino también ¿de quiénes? De todo el mundo. Vemos que la propiciación que Cristo hizo es una propiciación amplia, porque dice para todos. Vemos que la salvación de Dios es potencialmente para todos y eficazmente para los que creen, los que son salvos. Él puso como propiciación, apaciguó la ira. Apaciguó la ira. Y nosotros podemos decir como el publicano, sé propicio a mí que soy un pecador, porque Cristo murió por mí. Primera Juan 4:10 es la tercera vez que aparece propiciación en el Nuevo Testamento y no la encontramos más. En el 8 está el versículo de allá. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo fue la propiciación, fue lo que apaciguó la ira de Dios. Y el que es justo, pero es grande en amor. Lo cantamos a veces, grande en amor. Apaciguó la ira. ¿Por qué es definitivo? ¿Y por qué es temporal? ¿Por qué era temporal? Porque el sumo sacerdote cuando entraba, hay una frase que, a ver si la grabamos, a mí me quedó grabada cuando la escuchamos en la clase con Hernán. El sumo sacerdote entraba con sangre ajena y con pecados propios. Eran sus propios pecados, la sangre era de otro, era la del sustituto, el cordero. Entonces era temporal, porque salía y seguía teniendo pecado. Y necesitaba nuevamente un sustituto. Sangre ajena y pecados propios. Pero el libro de los Hebreos nos va a mostrar que Cristo, el sumo sacerdote, entró al santuario de Dios con sangre propia y por pecados ajenos. Por eso es definitiva. Por eso va a decir varias veces en el libro de Hebreos que su obra fue una vez y para siempre. Entonces, cuando hablamos de propiciación, la obra de Cristo apaciguó la ira. La apaciguó. Y nosotros hemos sido alcanzados y beneficiados. En el Antiguo Testamento, cuando era temporal, el pecado era cubierto. La propiciación, la sangre del animal inocente era cubierto. Salmo 32. Salmo que escribió David. Salmo que escribió en un momento muy especial y él va a decir, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Acá David, después de haber cometido el pecado, de haber venido Natán y decirle, ese hombre eres tú, y la justicia de Dios debería haber caído sobre él, la gracia y la misericordia fue más y le perdonó. Y Natán mismo le dice, no morirás. Pero su pecado había sido cubierto. Temporal. Acordate, el propiciatorio tenía sangre año tras año, año tras año, año tras año. Apocalipsis, y terminamos. 1.
Ve Juan y dice en el capítulo 1, versículo 5, y de Jesucristo, leo el 5 para introducir un poquito, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Así dice versión Reina 60. Pero la mejor traducción de ese que nos lavó es lo que dice otras versiones, como Nueva Versión Internacional. La palabra que se utiliza acá no es lavar, sino es libertad. Dice la Nueva Versión Internacional que nos ama y con su sangre nos ha librado. Nos ha librado. Acá era cubierto. En el Nuevo Testamento somos libres totalmente. Tema que ya lo vimos cuando vimos el tema de la redención. Cantamos que Él ha lavado nuestros pecados, nos ha dado libertad. Él es la propiciación de nuestros pecados. Entonces, acordate, propiciación, propiciar, apaciguar la ira de Dios. Hoy Dios detiene su ira sobre la humanidad por la cruz de Cristo. Antes era en el propiciatorio del arca, temporalmente. Hoy la cruz de Cristo apacigua la ira de Dios. Como leímos en 1 Juan, para todos, potencialmente, pero eficazmente para aquellos que creen en Él. Hemos visto que la ira de Dios se ha detenido y damos gracias a Dios porque mucho, y espero en la voluntad de Dios que todos los que estamos acá podemos decir que somos hijos de Dios porque un día Cristo pagó la propiciación de nuestros pecados, la ira definitiva, y nos podemos reencontrar con Dios. Pero la ira de Dios un día va a desatarse sobre el que no reconozca a Dios. Porque Dios, el que no verá, el que cree tiene la vida, mas el que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios hoy está bajo ira de Dios. Claro que no ha caído fuego y lo ha consumido, porque la misericordia ha llegado hasta hoy y le está dando. Oremos para que el Señor nos ayude a vivir una vida digna, santa, que podamos proclamar la salvación en Cristo Jesús. Y Él fue la propiciación, apaciguó la ira que había sobre nosotros porque éramos pecadores. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias por este tiempo y damos gracias porque Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, fue la propiciación, fue lo que detuvo la ira de Dios en la cruz del Calvario, cuando toda la ira de mi pecado y de todos nuestros pecados fue sobre Él. Gracias, Señor, por la paz y el perdón que hemos obtenido en Cristo Jesús. Derrama tu bendición sobre cada uno de nosotros, sobre los mayores, sobre los niños, hombres y mujeres, sobre los hermanos que no han podido venir en este día. En el nombre de Jesús, amén. Chao. Vení, ayúdame a guardar las cosas, vení, ayúdame.